Sean bienvenidos al segundo episodio del Podcast de los Caídos, tu programa en español del mundo de Malaz, la fantasía y la ciencia ficción y lo que salga de mi cabeza. Antes de arrancar quiero agradecerles la buena recibida que tuvo el episodio 1. Es un formato que no estoy habituado a hacer, sí a consumir. Para que se hagan una idea, llevo consumiendo podcast desde hace... no tengo ni idea desde hace cuándo, pero desde que los descubrí, y les digo que me he escuchado programas desde 10 minutos que duran cortitos hasta de 4 horas ahí de corrido, y es un formato que lo veo bastante piola, la verdad, más aún en estos tiempos en que no podemos salir, no podemos hacer nada, o se supone que no deberíamos hacer nada, por lo que, why not? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no experimentar un poco con esto? Salir un poco del molde de los videos guionados, de la ultra edición, aunque bueno, tampoco es que tenga una muy buena edición que digamos, pero de eso voy aprendiendo de a poquito. Con cada video que voy haciendo, siento que mejoro un poco, pero saliendo un poco del molde, como ya dije, sí, puede funcionar este programa. Bueno, de los temas que tengo ganas hoy de charlar un poco conmigo mismo y pretender que alguien más está escuchando este programa, son los siguientes. ¿Qué carajos estuve haciendo que no subí video en un mes? Un poco hablar de el segundo libro de Malaz y de por qué debería tener otro nombre, al menos en mi opinión. ¿Qué estuve leyendo? Y para cerrar, unas recomendaciones también para pasar esta cuarentena. Bueno, ¿qué hice? ¿Dónde estuve? ¿En qué carajo me metí? Que luego de subir el primer episodio del Podcast de los Caídos, no volví a la regularidad con la que casi acostumbro a mi humilde público, que es casi subir un video a la semana, algo que me resulta insólito, la verdad. Bueno, para resumirlo, estuve estudiando, estoy estudiando, sigo estudiando. En el video que subí anunciando que estuve en un podcast, dije muy por arriba que estuve estudiando. Más en concreto sigo estudiando álgebra lineal, porque me encuentro haciendo lo que es, y terminando, después de un par de años, lo que es el CBC de la Universidad de Buenos Aires. Si se fijan en mi simplona biografía de Twitter, hay un apartado que dice futuro guardatormentas. Y a uno le puede pasar por alto, a ver qué carajos es un guardatormentas. Bueno, lo que yo estoy estudiando es concretamente ciencias de la atmósfera, o coloquialmente llamado meteorología. Pero queda mejor decir ciencias de la atmósfera. Onda, alguien te pregunta, ¿qué estás estudiando? Y estoy estudiando ciencias de la atmósfera. Oh, ciencias de la atmósfera, wow, qué interesante. Y así, puro postureo. Nada, en serio, si alguien está en la UBA, comprenderá que, o en cualquier universidad, comprenderá el nivel que se requiere para poder estar al día con las materias. Y en mi caso, ya solo me queda regularizar una materia. Ya tengo 4 aprobadas del CBC. Tengo un final pendiente. Y me queda esta última que fue dura la hija de puta, Sigue siendo dura. Lo que es álgebra lineal. Si alguien estudió esa materia, ya sabe lo que es una asquerosa transformación lineal. Para los que no necesitan saber qué es. Pueden vivir sus vidas plácidamente sin saber qué es una transformación lineal o qué es una matriz de cambio de base. Pero bueno, estuve estudiando, sigo estudiando, como ya dije no sé cuántas veces. ¿Y del por qué guardatormentas? Sencillo. En lo que es la saga de Brandon Sanderson, la que está publicando actualmente, El Archivo de las Tormentas, hay un grupo, sí, podría llamarlo un grupo, de gente que se encarga de armar tablillas que sirvan para saber cuándo va a ocurrir algo que se llama
una alta tormenta. Algo muy característico dentro de ese mundo de Sanderson, del que ya hablaré en un futuro, es que en Roshar, donde ocurre el archivo de las tormentas mismo, cada tanto hay una tormenta que cruza todo el mundo, de este a oeste, y que se la conoce como una alta tormenta. Y la gente que se encarga de intentar predecir cuándo va a ocurrir estas altas tormentas son meteorólogos, o como los llamó Brandon Sanderson en inglés, Storm Warden o guardatormentas. Y me pareció divertido, en vez de poner futuro meteorólogo, poner futuro guardatormentas. Y en un rato libre que tuve, participé en ese podcast que me invitaron, en donde estuvimos hablando un poco de Malaz, más en concreto de los primeros 3 libros. No hicimos spoilers grandes, porque bueno, también no iba a destripar toda la saga así de una, sin saber si la gente que iba a escuchar el podcast había leído siquiera el primer libro, por lo que mejor no arruinar las sorpresas que hay a partir del segundo libro, literalmente. Y hablando del segundo libro, hoy quería charlar un poco conmigo mismo, y de paso que ustedes me escucharan hablar en este monólogo, de Las puertas de la casa de la muerte. Un título considerablemente largo. No tanto como cierto libro de García Márquez, pero dentro de todo sí, largo. Aunque eso es una cuestión del idioma español, ya que tradujeron lo mejor posible el nombre original, que es Dead House Gates, que en sí son 3 palabras, pero tiene Dead House escrito como un nombre propio, casa de muerte, y luego la parte Gates, que es puertas, portón, pero quedémonos con puertas. Y el título traducido, Las puertas de la casa de la muerte, será largo, pero es perfecto porque se refiere a un cierto elemento que aparece en este libro. Aparece casi al final, pero bueno, aparece. No es como El nombre de la rosa, que tiene el título, que no hace referencia a nada, porque a Humberto Eco se le ocurrió ponerle Nombre de la rosa, siguiendo una suerte de discurso de que los títulos podían delatar la trama de la novela misma, y no sé qué gilada. No sé si lo que acabo de decir es inventado. Recuerdo haberlo leído o en algún foro de internet o en el libro mismo. No tengo a mano lo que es mi edición, pero sí recuerdo bien. Si alguien leyó El nombre de la rosa, recordará que hay ciertos pasajes escritos en latín que no están traducidos, no tienen nota al pie. Y eso fue por petición de Humberto Eco. Que en paz descanse. Maldita sea. Ese libro fue tan denso de leer que me costó terminarlo, pero lo terminé. Bueno, es un libro. Para que le guste, está bien. Yo no lo releería. Bueno, no tiene nada que ver Humberto Eco con Erickson. Así que volvamos con el tema. Las puertas de la casa de la muerte. Es un libro importante dentro de la saga. Primero porque fue un libro accidental. Esto ya lo he dicho, pero siempre es bueno volver a recordar esa anécdota. Si hay algo que tendría que corregir de las veces que mencioné dicha anécdota, sería el dispositivo que usaba Erickson para escribir sus libros. Concretamente no era una computadora, sino como una mini computadora que tenía el tamaño de un celular, con su tecladito y todo, que creo que en su página de Facebook subió una foto de dicha mini computadora en donde contaba, si mal no recuerdo, que ahí mismo había escrito unos pares de libros de la saga de Malaz. Y creo que en ese mismo dispositivo estaba escribiendo lo que es la secuela directa de Los Jardines de la Luna, Memorias del Hielo. Y llevaba escrito, creo que había mencionado 100.000 palabras, no tengo ni idea de cuántas páginas son. No sé por qué a los escritores les encanta decir cuántas palabras llevas escritas, cuántas escribiste en un día, incluso los escritores amateurs, no sé, no quiero meterme en ese terreno.
Pero bueno, la cuestión es que estaba escribiendo Memorias del Hielo y la mini computadora le dijo: bueno, papu, jodete, me morí. Y se murió. La computadorita se fue a la mierda, haciéndole perder todo lo que había escrito. Y a partir de ahí, no sé qué clase de ejercicio mental hizo para no mandar a la mierda todo, pero optó por el camino del sabio, que fue escribir otra historia. Una historia que imagino, o sea, no es que imagino, hay evidencia que ya tenía planificada. En algún momento tenía ganas de contarla, seguro. Porque en sí Las Puertas de la Casa de la Muerte es vital para ciertos acontecimientos que se desarrollan a partir del cuarto libro. Por lo que sí o sí iba a salir. Si no salía como segundo libro, habría sido el tercero. Pero sucedió ese accidente y, bueno, en vez de publicar Memorias del Hielo, vamos a hacer esa historia de en otro continente que tenía ganas de hacer, habrá dicho seguro Erikson. Y así tuvimos el segundo libro. Y vaya libro, la verdad, ¿eh? Todo un elenco de personajes nuevos, algunos que ya conocíamos, como lo son Callum, Fiddler, Absalar y Crocus. Pero después empezá a revisar cada tanto lo que es el glosario de personajes, porque unos cuantos seguro te vas a olvidar. Pero sí, Las Puertas de la Casa de la Muerte es el primer libro de la saga en sí misma que a uno lo puede llegar a emocionar, con sus momentos crudos, sus momentos finales, la historia de Coltrane, de Duiker. Eso para mí es lo más emocionante que hay en el libro. ¿Quién carajo le importa a Fiddler? Perdónenme lo que digo, pero ¿a quién carajo le importa el viaje de Fiddler? No, a ver, acá la verdadera chispa del segundo libro es el Séptimo Ejército. Y en base a esto, opino que el segundo libro debería haberse llamado La Cadena de Perros. ¿Y por qué? Sencillo. La mayoría de los títulos de la saga de Malaz, de Erikson, tienen un toque metafórico, no son muy directos a lo que se refiere con a qué hacen referencia. Salvo el sexto y el décimo, que son los cazahuesos y el dios tullido. Vos lees el título y ya sabes a qué se refiere. El sexto habla de los cazahuesos. ¿Por qué será los cazahuesos? No sé, pero sé que hace referencia al 14º ejército. Y el dios tullido, hace referencia al dios tullido, ese dios que fue arrastrado de otro mundo y quedó atrapado en el mundo de Wu, encadenado y todo roto, y eso, hace referencia al dios tullido. Pero sacando esas dos excepciones, tenés Doblan por los mastines, Polvo de sueños, La tempestad del segador, La casa de cadenas, Memorias del hielo, Los jardines de la luna. Son títulos que hacen referencia a algo, pero no muy directamente. Son metafóricos, como lo digo. Memorias del hielo, yo creo que sé a qué se refiere. Y creo que lo dije lo dije, pero no lo dije directamente en mi reseña del tercer libro. Pero cuando lees el segundo, Las Puertas de la Casa de la Muerte, un poco el título desentona, a mi parecer. Hace referencia a un lugar, a un destino a donde van los protagonistas que ya conocemos desde el primer libro, o sea el equipo de Fiddler. Pero no lo sé, a mí me nace desde el fondo de mi corazón destruido y amargo que el segundo libro debería haberse llamado La cadena de perros, porque incluso ese título mismo es una metáfora que viene ligada a cierto elemento que vincula al séptimo ejército, como lo son los perros wicanos, esos enormes perros que trajeron para proteger también a lo que son los nobles de 7 ciudades que el mismo ejército tiene que proteger y evacuar del continente. Y el nombre La cadena de perros, que el primero que le dio el nombre era Íscar Alpust, un viejo loco
Es más, lo da en su nombre original, creo que era Anabar Thailand. Perdóneme mi pronunciación de el lenguaje del primer imperio ya destruido y desaparecido hace casi 100.000 años. Pero a partir de lo que dice Íscar Alpuz, escuchamos por primera vez lo que es el nombre, la cadena de perros. Y en un epígrafe de... A ver, déjeme revisar. Aquí está. En un epígrafe de lo que es el libro, la cuarta parte del segundo libro, dice así, reza lo siguiente. Coltaine cruza despacio, la tierra en llamas. El viento aúlla a través de los huesos, de su mando impregnado de odio. Coltaine conduce una cadena de perros que intentan siempre morderle la mano. El puño Coltaine desangra el viaje hasta el hogar, a lo largo de ríos de arena empapada de rojo. Su recua aúlla a través de sus huesos en rencorosa reprimienda. Coltaine conduce una cadena de perros que intenta siempre morderle la mano. Este pequeño poema se encuentra en lo que es el inicio de el libro cuarto, Las puertas de la casa de la muerte, y es una perfecta definición, muy metafórica pero excelente, de lo que va el segundo libro. Porque si se lo ponen a analizar, dice: Coltaine cruza despacio, la tierra en llamas. ¿Por qué cruza despacio? Primero porque tiene que recorrer todo un puto subcontinente. Marchar a un ritmo que le permita no solo sobrevivir, sino guardar cierta fuerza para poder defenderse de todas las escaramuzas que el ejército rebelde les hace a modo de desgastarlos. ¿Sí? Los atacan constantemente y hay ciertas batallas que están recalcadas en el mapa, en lo que es la parte de la marcha de Coltaine, la cadena de perros, con unas crucecitas, que son batallas que definen la fortaleza que el séptimo ejército muestra ante un ataque enemigo que lo supera en número. Para que se hagan una idea, y creo que esto lo mencioné en mi reseña del segundo libro, si aún no la han visto les recomiendo que la vean. Las filas del séptimo ejército entre los soldados malasanos y los guerreros wicanos con suerte llegaban a los 12.000 o 13.000 soldados, mientras que el ejército rebelde que lo iba persiguiendo desde Hisar hasta Aren constaba de creo que 80.000 rebeldes que los atacaban constantemente, que les tendían emboscadas y terrible. Y además cruza despacio, haría también referencia a que tienen que proteger a todos los ciudadanos imperiales, porque la misión de Coltaine no es destruir la rebelión, eso se va a encargar Tabore Paran y su 14º. Acá la misión de Coltaine es sencilla entre comillas, porque mirá todo lo que le costó. Evacuar a los... Acá dice en la contratapa... Bueno, no dice nada en la contratapa, pero son unos entre 30.000 y 50.000 refugiados. Que bueno, no todos van a llegar a sus hogares. Pero eso. La parte de cruza despacio son atacados. Tienen que guardar fuerzas, tienen que proteger a los ciudadanos y marchan junto a ciudadanos que no están acostumbrados a una marcha dentro de una guerra en la que tienen que ir rápido y responder rápido ante cualquier indicio de ataque. Las tierras en llamas, más claro imposible, la rebelión que se levantó en todos 7 ciudades. Bueno, después el viento aúlla a través de los huesos, de su mando impregnado de odio. Podría hacer referencia al carácter duro que va adoptando el séptimo ejército ante la situación en la que se encuentran. Tener que cruzar toda una zona árida sin ningún aliado que los salvaguarde, que los ayude o lo que sea, los templa, los vuelve muy duros a los soldados. No tienen tiempo de
de arrepentirse ni de nada. Ya estás acá, bueno, prepárate para lo que sea. Y después el verso clave. Coltrane conduce una cadena de perros que intenta siempre morderle la mano. La cadena de perros es el apodo que le dieron de modo despectivo al séptimo ejército. Coltrane es su puño, su comandante. Y que intentan siempre morderle la mano podría hacer referencia a la nobleza que está dentro de el grupo de refugiados, que le pone cada tanto trabas a Coltrane exigiéndole que les devuelvan a sus criados. O sea, la nobleza tenía acá a sus criados que les hacían todo, la comida, les juntaban la caquita y se la enterraban ahí en algún hueco en la arena. Pero acá, en el momento en que Coltrane agarró a los refugiados nobles para protegerlos y trasladarlos hasta Harén, no escatimó en agarrarse a los criados, darles una espada, una armadura, un yelmo y meterlos en su séptimo ejército. Cosa que hizo muy bien. En mi opinión fue una muy buena decisión. Porque si ya estaban con números muy dispares entre el ejército, el séptimo ejército y el ejército rebelde, unos soldaditos más no vendría mal. Con que puedan cortar un tajo a algún enemigo, algunos dedos, estaría perfecto. Mejor que nada. Después, el puño Coltrane desangra el viaje hasta el hogar, a lo largo de ríos de arena empapada de rojo. Las escaramuzas que él recibe, los ataques que él devuelve, los muertos, y la arena empapada de rojo es obvio, la sangre de los soldados de Coltrane, sangre malazana. El momento clave que define el horror de la cadena de perros es la batalla del Paso del Bázar, que tuvo consecuencias catastróficas para las fuerzas de Coltrane. Si no se acuerdan, perdieron a 20.000 refugiados en un solo día, en menos de un día. Y todo porque la nobleza creyó haber llegado a un buen acuerdo con el ejército rebelde, que les argumentó que dejarían pasar a los civiles y que solo querían al séptimo ejército. Las pelotas. La nobleza se mandó por su propia cuenta. ¿Y qué pasa? Ahí cerquita en el río aparecen unos puentes flotantes, unos barcos, digamos, que tenían escondidos una bocha de arqueros, que no dudaron en disparar a todo lo que se movía. Nobles, hombres, mujeres, niños, ancianos, cualquiera que fuese de sangre malazana, lo cagaron matando. Y así Coltrane tuvo que improvisar y de alguna forma salvar a todos los pelotudos que se mandaron a cruzar. Y logró salvar unos cuantos, sí. Pero sus fuerzas quedaron tan mermadas que, si mal no recuerdo, comparando con cuando iniciaron, que tenían por tierra un número 12.000 soldados, les quedaron con suerte 1.000 guerreros entre wicanos y el séptimo ejército para proteger a mínimo 20.000 refugiados. Y si se fijan en el mapa de lo que es la marcha de Coltrane de la cadena de perros, a ver, acá lo estoy revisando, están en la loma del orto. Están en lo que es en el bosque Bázar. Luego viene la marcha seca, la batalla de Sanimón, de Tazimón, pasar el Doyal Odan, hasta lo que fue la última batalla en donde cayó, que es Barrow, a pocos metros de la ciudad de Harén. Para mí, ese es el final de la historia. Termina la cadena de perros, pasa lo de Harén y de los 10.000 crucificados, y de los últimos momentos que, ay Dios mío, los últimos momentos del historiador imperial son tan desoladores, tan descorazonadores,
que uno lo lee y lo deprime, te deprime ver esos últimos momentos. Y esto es un detalle muy importante, el por qué toda la perspectiva de lo que fue la cadena de perros es narrada desde un historiador. El historiador imperial, bueno, tiene como labor registrar en la historia todos los acontecimientos que él atestigua. En este caso, que Coltane triunfara en su campaña para evacuar a todos los refugiados imperiales de 7 ciudades. Algo que sí logró, pero a costa de muchas muertes. Estamos hablando de más de 20.000 muertes. Y la idea de que Duiker, el historiador imperial, esté ahí es para registrarlo, para que seamos testigos de un evento clave en el mundo de Malaz, que fue la rebelión de 7 ciudades, que seamos testigos de ese momento, y que Duiker muera al final no es un detalle menor que queda colgado como una anécdota, un historiador imperial murió, no, va a tener su importancia, su relevancia más adelante, para entender un contexto que se va a desarrollar, que va a iniciar en el 6º libro, y que se va a desarrollar un poco, digamos, de una de las tantas tramas en el 2º libro de Eslemon, que es el regreso de la Guardia Carmesí. Y además aportar esa escena del epílogo de Memorias del Hielo que como que se cierra un ciclo y abre otro. Como que los primeros 3 libros en sí no es que estén... No es que sean secuenciales, 1, 2, 3. Onda, termina el primero, la historia sigue en el segundo. Termina el segundo, la historia sigue en el tercero. No. Del primero, esto ya es información redundante, pero para entender mi punto, de los Jardines de la Luna la trama diverge. Por un lado en 7 ciudades, por otro lado continuamos en Genavakis. Ambas historias transcurren paralelamente. Hay ciertos elementos que los conectan. Pero lo que es para mí los 3 primeros libros como que son un ciclo, como que es una introducción a todo el conflicto bélico que se desarrolla en Wu, más en concreto con todo lo vinculado al imperio de Malaz. Y cuando termina el tercero con ese epílogo en el que aparece Duiker, que les va a contar la historia de la cadena de perros, pone un punto final a esto que llamo primer ciclo, para dejar lugar a todo lo que se va a desarrollar desde la Casa de Cadenas hasta el Dios Tullido. Por eso para mí es importante, pues el 2º libro tiene su importancia y hay detalles que conviene recordar para más adelante. Pero el detalle que quiero recalcar por sobre todo lo que narra el 2º libro es la cadena de perros. Es el 7º ejército, es Coltane, todo lo que significó para el imperio y que el mismo imperio lo perdiera, que perdieran a Coltane, a un guerrero que en el pasado fue enemigo de Malaz, pero que terminó siendo un aliado gracias a no sé qué chamullo le hizo el anterior emperador. Y con todo lo importante que es la cadena de perros y todo lo que este puño hizo, yo opino que el 2º libro debería haberse llamado La cadena de perros y no Las puertas de la casa de la muerte. Es un elemento que está ahí, que se presenta en este 2º libro, pero que ya fue presentado en el primero, en el final. Que bueno, hay cierta cosa con el final, no hablaré de eso ahora. Pero como digo, Las puertas de la casa de la muerte, para mí debería haberse llamado La cadena de perros. Es un título que hace referencia a algo y a la vez es metafórico. Es la trama de Coltane y el 7º ejército. La leyenda de Coltane y el 7º ejército. Pero bueno, esto fue solo una opinión de un lector apasionado. Pero bueno, eso era lo que quería decir respecto al 2º libro. No tienen por qué estar de acuerdo con lo que digo. No quiero que estén de acuerdo con lo que digo. En fin. Ahora, algo que nadie me preguntó, pero que aún así voy a contestar. ¿Qué estuve leyendo? Aparte de apuntes de álgebra, hace un par de años me acuerdo que en Twitter se mencionaba cierta novela
que había sido recomendada incluso creo que la vendían con ese eslogan, la novela recomendada por Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos. Y esa novela es una novela de ciencia ficción, escrita por un autor chino, de nombre Liu Cixin. Y la novela es El problema de los tres cuerpos, la primera novela de una trilogía que ganó cierta popularidad hace un par de años por cómo estaba planteada la historia que narra. Y hay algo curioso con esta primera novela, y es que no podés decir, o al menos así yo lo considero, no podés decir bien específicamente de qué va sin soltar un spoiler, sin que te des cuenta, porque la gracia es que al final, en los últimos capítulos, descubrís un giro bastante interesante que le da sentido a todo lo que estuviste leyendo. Pero bueno, ¿por qué se hizo tan popular o ganó cierta relevancia el problema de los tres cuerpos? La verdad que no tengo ni idea por qué ganó relevancia. Si hay algo que yo no presto atención en lo absoluto es cuando te dicen que una novela es ganadora de X premio, premio Locus, premio Hugo, no sé, no me interesa a mí cuántos premios ganó. Así que no tengo respuesta a por qué se volvió tan popular, pero la cuestión es que se volvió popular, la gente lo leyó y gracias a eso trajeron más novelas de Liu Cixin. Creo que publicaron actualmente 5 novelas, las 3 que pertenecen a la trilogía de los tres cuerpos, una que se llama La Tierra Errante y otra que se llama Esfera de Luz. Esta última ni idea si es buena o no, así que no hablaré de esas últimas. Pero bueno, el problema de los tres cuerpos. Hace poco me terminé el segundo libro, El Bosque Oscuro, y debo decir que me dejó frío. Pero no, ojo, no me refiero a frío de ¿qué es esto? A ver, creo que no valía la pena. No. Valió cada segundo de mi tiempo leer El Bosque Oscuro. Y cuando me refiero a que me dejó frío, es porque su conclusión, o mejor dicho, el tema que trata El Bosque Oscuro, me dejó no sé cómo definirlo, el cuerpo frío, no sabría cómo explicarlo. Tengo muchas ganas de hablar de esta saga, del problema de los tres cuerpos, pero va a tomar tiempo el armar un guión que sirva para vender el libro. Onda, tenés que leer este libro. Deja todo lo que estás leyendo y léete la saga de El problema de los tres cuerpos. Más en concreto me va a tomar tiempo porque hay ciertos elementos que tendría que informarme primero para hacerme entender de la mejor forma posible. Me explico. Tal vez estén familiarizados con el término de alta fantasía y baja fantasía. La alta fantasía es las novelas de fantasía que presentan muchos elementos mágicos. Tenemos la saga de Malaz o El Señor de los Anillos, un ejemplo rápido y clásico. Y después la baja fantasía son novelas que están ambientadas también en un mundo fantástico, pero que la fantasía en sí, la magia, la hechicería y toda esa gilada, si está presente, está a un nivel muy inferior, como algo arcano, algo que en el pasado era muy presente, pero que actualmente es material para cuentos. Ejemplos, Canción de Hielo y Fuego, que tiene ciertos elementos mágicos, como es todo lo que hay al norte del muro, y los verdevidentes, y los warg, los cambiapieles, pero no son un elemento que se mencione mucho dentro de la historia, sino que es algo muy secundario. Tenemos ahí alta fantasía y baja fantasía.
En ciencia ficción pasa algo similar, por no decir igual. Que no tengo idea, o no me acuerdo, mejor dicho, quién hizo esta diferenciación entre ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda. Que siguen los mismos principios. La ciencia ficción dura es una historia de ciencia ficción donde se tocan o se desarrollan elementos que tienen un rigor científico muy verosímil, que tocan o desarrollan su historia alineándose con la realidad nuestra, siguiendo las leyes del universo, las leyes de Newton, termodinámica, etc. Como que no recurre a ciertos elementos fantásticos, sino que respeta todas las ciencias físicas, biológicas, matemáticas, las ciencias en general de nuestro mundo, ¿sí? Eso sería la ciencia ficción dura. Y la ciencia ficción blanda sería también una historia de ciencia ficción, pero que se toma ciertas libertades. Un ejemplo de ciencia ficción blanda, así al toque, es en la saga de Star Wars, que ocurre en un futuro, o asumo que es en un futuro, o en otra galaxia, donde casualmente hay humanos, y se toma ciertas libertades. Nunca alguien te va a explicar el funcionamiento de los sables láser, o qué es eso de el salto warp que el halcón milenario hace para recorrer distancias astronómicas en pocos minutos. Esas cosas no se van a explicar. Un ejemplo, ya que estamos con ejemplos de ciencia ficción, digamos, dura, sería 2001, una odisea espacial, que a pesar de que tiene ese elemento místico como es el monolito, respeta ciertos elementos de la ciencia, como lo es la gravedad, los viajes interestelares, o al menos especulativo. Pero ustedes me entienden, ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda. Fantasía alta, fantasía baja. Bueno, estas novelas de Liu Cixin entran en la categoría de ciencia ficción ultra dura. ¿Por qué? Tiene mucha carga científica, más en específico ciencias físicas, un poco de matemática, mucha astronomía y eso. Y resulta interesante ver cómo el autor utiliza esos elementos para contar una historia de ciencia ficción, que no deja de ser una historia ficticia, pero que siguiendo ciertos elementos ya desarrollados en nuestro mundo sobre ciertos temas, y hago este hincapié hablando de ciertos temas para no lanzar un spoiler sin darme cuenta, cómo el autor toma estas cosas y las utiliza de una forma muy buena, muy llevadera, que te hace pensar que esto podría pasar en un futuro. Sí, es verosímil lo que estoy leyendo. Y en algunas partes del primer libro usa cierto lenguaje o toma ciertos elementos que si no estás familiarizado no entendés de qué está queriendo hablar. Por ejemplo, en una escena alguien hace mención al fondo cósmico de microondas. Creo que te lo explica después, pero para alguien que no está metido en astronomía no sabe lo que es el fondo cósmico de microondas, o incluso puede que nunca haya escuchado que es como una suerte de vestigio de el universo primitivo justo en el instante en que se dio el Big Bang. Aunque claro, el Big Bang sigue siendo una teoría que se busca corroborar y verificar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Como ya mencioné, me terminé de leer hace poco El Bosque Oscuro, es el segundo libro, del cual no puedo hablar sin arruinar lo que es la trama del primer libro. Por lo que si buscas, tú, mi querido oyente o mi querida oyente, si buscas una lectura nueva, algo refrescante y que no te deje indiferente, te recomiendo leer El problema de los tres cuerpos. No busques información de nada.
Incluso la contratapa no te dice nada. Así que mandate de una, que te garantizo que no te va a dejar indiferente. Y si no te gusta, bueno, a ver, siempre puedes dejar de leer un libro en el punto que vos consideres que ya te está aburriendo. No te sientas forzado en terminarlo. Eso, nada. Si no te gusta, ¡pum!, a otra cosa mariposa. Ahora, si tenés ganas de no leer un libro, pero sí un manga, tengo el manga perfecto para vos. Es un manga cortito, serán unos 8 tomos, calcularle unos 64, 65 capítulos, ya no me acuerdo, lo leí hace unos años, y que incluso es una adaptación moderna de un manga ya clásico, escrito por el dios del manga, Osamu Tezuka. La historia de la que yo hablo, que te quiero recomendar, se llama Pluto. Una historia de ciencia ficción que involucra a robots y que toca un tema dentro de todo casi muy común dentro de historias de ciencia ficción en las que hay robots. Y es, ¿qué significa ser humano? ¿Qué diferencia hay entre un robot que ya tiene una inteligencia artificial ultra compleja, que se adaptó a la sociedad humana, que incluso tiene más apariencia de humano que de robot? ¿En qué se diferencia eso con un humano de carne y hueso? Pluto es una historia escrita por el grosso y dios de la intriga, Naoki Urasawa, autor de otras 2 obras muy famosas y muy buenas llamadas 20th Century Boys y Monster, pero que son un poco largas y si no estás acostumbrada o acostumbrado a leer mangas que son muy largos, en mi opinión Pluto es una buena forma de meterte no solo con la narrativa de Naoki Urasawa, sino con el mundo del manga. Es una historia, no es corta, pero sí es corta. ¿A qué me refiero? Son 8 tomos, 60 y algo de capítulos, pero que cuenta una historia bastante profunda. La historia gira en torno a que unos robots que son muy populares y muy queridos dentro de la sociedad humana, de un momento para otro están siendo asesinados por una fuerza misteriosa. Algo que en sí supera la fuerza de todos esos robots. Tengamos en cuenta que estos robots que son muy queridos son muy fuertes, son bastante fuertes. Y que algo se presente para destruirlos sin una razón aparente deja perplejo a lo que es el protagonista de esta historia. Un robot policía que también tiene su historia que te conmueve, te entristece, te hace odiar a la humanidad por las cosas que él tuvo que pasar. Es una muy buena historia de ciencia ficción con robots. Es algo que difícilmente te puedes encontrar en otro manga, más aún sabiendo que fue escrito por Naoki Urasawa, que su estilo de contar historias es único. No vas a encontrar a otro que haga algo similar a él. Él tiene su impronta ya en cada una de sus historias. Ocurre en sus 2 obras más conocidas, 20th Century Boys y Monster. Pero como ya dije, esas 2 obras son un tanto largas. Y si no querés invertir tanto tiempo y no sabes si te va a gustar el autor, yo te recomiendo que leas Pluto. No, es una linda historia, la verdad. Yo la recomiendo mucho. Y bueno, antes de cerrar este segundo episodio, voy a comentarles cuáles serían los planes para el canal. Si llegaste a este punto, lo mínimo que te mereces es saber qué carajos voy a hacer. En sí ya tengo escritos unos pares de guiones, en especial 2 reseñas y alguna otra cosa random por ahí. Actualmente me encuentro aún trabajando en la reseña de el 6º libro de Malaz, Los Cazahuesos, pero estoy tardando bastante porque voy a darle otro enfoque a las reseñas. En el 4º y el 5º libro seguirán ciertas cosas que hice con las primeras 3 reseñas, pero ya a partir del 6º hasta el 10º
voy a hacer un cambio en cómo las hago, porque siento que me dejé algunas cosas en el tintero con mis anteriores reseñas. Así que voy a cambiar el estilo, lo van a notar no solo en cómo las hago, sino en la extensión de las mismas, porque van a ser larguísimas, que ahí ya de por sí solo los más valientes se van a atrever a ver mis reseñas del 6º libro hasta el 10º, lo cual voy a aplaudir hasta que me quede sin manos. Pero eso es lo que tengo pensado por hacer, eso es lo que tengo pensado hacer. Y decidí hacer eso a partir del 6º libro. Como que me surgió así de la nada, bueno, voy a hacer hasta el 5º libro, que es la mitad de la saga, de esta forma. Y ya del 6º para adelante, o sea, de la segunda mitad, voy a hacer de esta otra forma. A ver qué tal va. Van a tardar no sé cuánto tiempo. Ya solo pensar que tengo que hacer la del 8º libro me asusto. Pero garantizo que serán buenos videos. Largos como su puta madre, pero entretenidos. Y bueno, eso fue todo por el 2º episodio del podcast de los caídos. Espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo en la siguiente ocasión. Hasta otra.